Bien, aquí tenemos nuestra tabla de la memoria de los motores. Tenemos que los motores son trifásicos. Entonces, primero en nuestra tabla ponemos los motores, que son 5, con sus longitudes, sus caballos de fuerza, sus HP, que son de 100, 75, 30, 10 y 5. Tomamos una eficiencia de 0.85 para todos, el voltaje, que es de 440, y el factor de potencia, que lo tomamos como 0.9. Okay. Lo primero que vamos a hacer es calcular la corriente nominal. Esto se hace multiplicando HP por 746 entre la raíz de 3, que es igual a 1.732, por el voltaje, por el factor de potencia y por la eficiencia. Y así obtenemos estos valores. Pero normalmente lo que se recomienda es obtener estos valores en la tabla 5.2 del libro o la tabla 430-250 de la NOM, la cual es esta tabla de acá, en donde utilizando sus HPs podemos obtener los valores. Esta tabla utiliza intervalos de 440 a 480 volts. Entonces tenemos que utilizar la parte en donde está de 460 volts. Y aquí vamos a obtener los valores, que son 124, 96, 40, 14 y 7.6. Después tenemos un factor de temperatura de 0.88 para los motores grandes y de 0.82 para los motores chicos. Lo siguiente que vamos a calcular es la corriente ajustada o la corriente del conductor, la cual es igual a la corriente nominal por 1.25 entre el factor de temperatura por el factor de agrupamiento, el cual según la NOM es de 1. Entonces, así obtenemos estos valores. Lo siguiente, que tenemos una nota en la página 128 del libro, en la cual esta nota nos dice que en la subsección 110-14C1A establece que para circuitos cuya corriente nominal es de 100 amperes o menos, debe utilizarse conductores de 60 grados centígrados. Y la subsección 110-14C1B establece que para circuitos cuya corriente nominal mayor a 100 amperes, deben utilizarse conductores de 75 grados. Entonces, aquí vemos que el valor de los dos primeros motores es mayor a 100 amperes. Entonces utilizaremos el artículo 110-14C1B. Y para los otros tres se utilizaría el 110-14C1A. Aquí podemos ver que utilizarán de 75 grados y los siguientes de 60 grados. Ahora, para sacar su ITM, vamos al artículo 430-52. En esta nos vamos a la parte del artículo 240-6, en donde aquí podemos sacar estos valores. Se pone 3 porque es el número de conductores de cables que se van a utilizar. Se utiliza el valor mínimo inmediato de la corriente. Entonces, aquí tenemos que en el motor 1 es de 181.76. Buscamos su valor mínimo inmediato, que es de 175. Se pone el 3 por los 175. El siguiente es de 136.32. Buscamos su valor mínimo inmediato, que sería de 125. Y así con los demás motores. Lo siguiente que tenemos que hacer es obtener los calibres. Para esto nos vamos a las tablas 310-15-B16 y 310-15-B17. Esta última tabla
es la que vamos a utilizar primero, ya que es para charola. Y es esta. Con esta, ya que, como habíamos visto, en el primer motor utilizamos 75 grados, los ubicamos en este valor. Vamos con el valor mayor inmediato, que sería de 181.76. Buscamos su valor inmediato sería de 195 y podemos ver que su calibre entonces sería igual a 1. Con los siguientes motores se tendría que utilizar la tabla 310-15B16. Con el motor 2 igualmente se utilizaría de 75 grados. Su valor máximo inmediato sería 136.32. Buscamos 136, sería de 150, entonces su calibre sería de 1,0. Y así se hace con los demás motores. Ahora, en esta siguiente tabla ponemos nuestros 5 motores, los calibres que acabamos de sacar, sus longitudes, y ahora tenemos que sacar la resistencia y la reactancia. Esto lo hacemos utilizando la tabla 9 o la 5.6 del libro, que sería esta tabla de acá. Esta tabla de acá. En esto, ubicándonos en sus calibres, buscamos, por ejemplo, en el motor 1, que su calibre es de 1, buscamos su resistencia. Al ser de charola, vamos a utilizar los valores de aluminio. Entonces, vemos que su resistencia es de 0.52 y su reactancia sería de 0.151. Con los demás motores se utilizarían los valores de acero. Entonces vamos para hacer el segundo motor, que sería de 1,0. Vamos a ver su valor, su resistencia entonces sería de 0.39 y su reactancia sería de 0.180, y así con los demás motores. En la siguiente columna vamos a multiplicar el valor de la resistencia por las longitudes entre 1000, y así obtenemos estos valores. En la siguiente columna, ahora es multiplicar la reactancia por la longitud entre 1000. Y en la siguiente columna vamos a calcular la impedancia de los cables. Para esto se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces, la raíz de la suma de los cuadrados de R y XL. Y aquí tenemos su fórmula. Y así se hace en todos los motores. Lo siguiente que vamos a calcular es la caída de voltaje del cable. Esto se obtiene multiplicando la corriente por la impedancia. Entonces aquí tenemos multiplicando la corriente por la impedancia en todos los motores. Y en la siguiente columna, esto se saca de manera porcentual. La fórmula para poderlo sacar es la raíz de 3, la cual es igual a 1.73 por el voltaje obtenido por 100 y dividido entre el voltaje de entrada. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula, que es 1.73 por el voltaje obtenido entre 100 por 100 entre el voltaje de entrada, que eran de 440 volts. Lo siguiente que vamos a calcular es el relé de sobrecarga, el cual, gracias a las páginas 152 y 156 del libro, esto nos dice que lo podemos obtener multiplicando 1.25 por la corriente nominal obtenida en las tablas. Entonces,
aquí tenemos el 1.25 multiplicando a la corriente nominal obtenida en las tablas, que es esta parte de acá. Y vamos con nuestra última tabla. Aquí tenemos nuestros motores, sus calibres y sus longitudes. La canalización del motor 1 es de charola ventilada. Tenemos que sacar su diámetro. Para esto nos vamos a la tabla 5 de la NOM o la 5.7 de la página 140 del libro. La tabla 5.7 del libro. Aquí está. Para esto, para sacar estos valores, nos vamos a su calibre, que en el motor 1 es igual a 1, y aquí podemos ver su diámetro, que es de 12.50. 12.50. Ponemos su número de conductores como 3 y en la siguiente columna vamos a calcular el ancho de estos conductores, lo cual se saca multiplicando el diámetro, que es 12.5, por el número de conductores, que es 3. Entonces sacamos este valor. Lo siguiente que vamos a calcular en la siguiente columna, tenemos que tener en cuenta que para el motor 1 utilizamos la charola ventilada. En este caso tenemos que considerar que los cables se van a colocar en el fondo de la charola. Esto lo vamos a ubicar como OX, 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 en donde las O's las tomamos como los cables y las X como el espacio que hay entre ellas. Entonces, para calcular esto, tenemos que calcular el diámetro por estos valores, el cual sería el número de conductores más los dos espacios que se dejan. Entonces sería multiplicar el diámetro por 5 y así obtenemos este resultado. Y el ancho de la charola lo obtenemos de la tabla 392-22 de la NOM o la 5.9 del libro. Aquí obtenemos que su ancho sería de 10 centímetros. Para los siguientes motores, se utiliza una canalización de tubo IMC. Entonces, utilizando la misma tabla que utilizamos para sacar el diámetro del motor 1, vamos a sacar el área del cable. Esto igual utilizando su calibre. En el motor 2, por ejemplo, se tiene el calibre de 1,0 y se busca la parte que dice área. Entonces sería de 143.4. Y así con los demás motores. Igualmente se pone 3 como el número de conductores y en la tabla 4 de la NOM o la 5.8 del libro nos tenemos que ubicar en la parte que dice que es de tubo IMC porque es nuestra canalización. En esta tabla nos va a dar los factores de relleno, o sea, FR, y esto es el porcentaje de cobre que se puede meter en el tubo, el cual vamos a tomar como 40%. Esto es porque utilizamos 3 conductores. Lo siguiente que vamos a calcular es el área total. Esto se saca multiplicando el área del cable por el número de conductores. Entonces, así se sacan estos valores. Y por último, vamos a sacar el diámetro del tubo. Esto se saca en la tabla 4 de la NOM o la 5.8 del libro. Vamos a ubicarnos en esa tabla, que es esta tabla de aquí, en donde nos ubicamos en el FR de 40% y vemos el valor del área total, que es de 430.2 para el motor 2, y ubicamos en su valor máximo siguiente, que sería de 573. Entonces vemos y sería igual a 1, un medio, y así para los demás motores.